Hola, buenas tardes, bienvenidos al relato de hoy. Entre tornados y frases lapidarias. Se dijo que ese día empezaba mi vida. Al menos entre mi generación y anteriores, solían decirle a una reflexiones de este tipo en voz de las mujeres mayores de la familia, madres, tías, abuelas, primas. Hoy empieza tu vida, a lo que solía seguir un silencio ceremonial cautivo entre las presentes. Debo decir que la primera vez que recibe uno el eco de esta gloriosa frase sobre el cuerpo, si es capaz de sentir el roce de una delicada ilusión, es posible. Pero en ese momento queda también plantada, ya irremediablemente, una sospecha. Si es así, entonces, ¿qué había estado haciendo con mi vida o de mi vida o en mi vida antes de ese día en el que supuestamente empezaba? ¿Sería que estaba solo preparándome para empezar mi vida? ¿Qué pensamiento más disturbador y qué momento más inoportuno para ponerlo en la mente de ese alguien al que se quiere inmortalizar en dicha ocasión? El asunto es que entre abrazos, bendiciones y lágrimas de felicidad, este tipo de bienaventuranzas no se cuestionan, se reciben tal como llegan, como y cuando caigan. A lo que precede la implantación de la más férrea y tenaz intención de consolidar lo que le ha sido a una confesado, como si fuera un gran secreto que al fin eres digna de recibir. Y ante enunciaciones lapidarias como esta, parece que no queda sino confiar ciegamente en ellas. Al menos eso impone el momento y al parecer la convención social. Pues te lanzas al vacío sin certeza alguna, más allá de la turbación interior que ese imperfecto parteaguas abisma desde ahí el resto de tu vida, marcándola indefectiblemente. Luego, claro, con el tiempo y la distancia, se hace evidente el infinito cuestionable del que se desprende esa frase insuflada de aires tranquilizadores, reafirmantes e incluso triunfantes. Si bien cuando se recita dentro un par de veces en silente escucha, el parecido con una consigna terrorista externa se traza sobre los mismos bordes, señalando el día del matrimonio como ese que finalmente habría de permitir el inicio de una vida. Y no solo eso, al perjurio que conlleva ese decir, suele sumarse otra afirmación, quizá aún más escabrosa. Hoy es el día más feliz de tu vida. Quienes lo enuncian vibrantes de emoción parecen ignorar el hecho de que lo que con tanto entusiasmo afirman más se parece a una sentencia que a un festejable empeño logrado. Infiable. Sobre esta palabra hay una nota en la que escribo: intercambio este neologismo en lugar de utilizar alguna palabra existente que aparentemente funcionaría con equidad, como por ejemplo desconfiable, por la intrusión, internalización aguda, inflicta, que demarca el prefijo in, tanto como por la cercanía con una palabra aún más interesante y en este caso casi inconsecuente, inflamable, relacionando así lo infiable con lo inflamable,
de ambas frases lapidarias. Descubrimiento o cubrimiento, hasta entonces silenciado. Avistamiento, visto como irrebatible por impuesto sobre la realidad venidera. Ninguno de los días del resto de la vida propia alcanzarían la intensidad de felicidad que ese singular y único día sea dable conjugar. Afortunadamente pasan muchos años antes de que la memoria permita resurgir el delirio de tales frases. Cuando sucede, aparece la esquivada conjetura consecuente con la muy sospechosa lógica que enunció tal frase. Y entonces sucede pertinente preguntar, para desmantelar el carácter lapidario de tal enunciación: ¿de no haberme casado, mi vida no habría empezado? Así pues, cuando apareció burlona y paradójica esa pregunta entre el afectado cúmulo de reflexiones post-divorcio, vino a mi memoria una imagen acto repetido como por accidentada inercia en una de las obras en video de Francis Salis, Tornado, filmada entre 2000 y 2010. Una y otra vez vemos su cuerpo de hombre flaco que corre hacia el centro de los tornados que recorren, hartos de sequedad, la desgastada superficie sobre un vasto terreno descampado. El registro de esta reiterada atracción de Alice al paso de 10 años, 2 menos que mi matrimonio, me resulta fascinante y extrañamente cercano, familiar, en su absurdo y aparentemente fútil empeño e intenciones. En este caso, el acto de penetrar y mantenerse en pie al centro de cada tornado que en una secuencia de persecuciones acontece casi frenética, y todos esos tornados que persigue, cuyas dimensiones y magnitud centrífuga superan sin mayor esfuerzo la estabilidad de la reconocible silueta del cuerpo del artista. Alto, delgado, con un aire casi desvencijado, pero asido al suelo como por un peso de gravedad ligeramente mayor al común. Pasan en torno a su cuerpo y la lente de la cámara que porta el cuerpo. Así pasan los tornados. Como escudo franco, el cuerpo. Vidente talismán, la cámara, intentando filmar las vistas de lo incapturable, cuando adentro de uno y otro remolino, logra resistir en pie con los ojos cerrados y la lente presta. Los resilientes tornados hacen de su pasajera existencia un enfrentamiento de levedades fincado como ejercicio de confrontamiento o confrontación, vencimiento y resistencia. Los tornados, engrandecidos y furiosos como tolvaneras, lo envuelven de opacidad, lo desaparecen, se tragan al hombre, entre segundos como si elongados por esa sola injustificable insistencia que funda de origen la acción en su evidente e inexplicable necedad y lo escupen conforme sigue su paso menguado, si tan solo por unos instantes, entre la desconfiable trayectoria y fortaleza que guiará la imprecisa duración de su existencia. Así, de tornado en tornado, el hombre se enfrenta decidido a un presente destino.
tan impredecible como cegador, un destino presente por él elegido, una y otra vez, hasta desaparecer o aparecer, igualmente enloquecido por incontables las veces del extremo enfrentamiento entre el cuerpo y el tornado, extasiado hasta el agotamiento que conforme asume al cuerpo, alimenta su delirante pasión. Cuando pienso en esta obra a la luz de los tornados que he perseguido y atravesado hasta mi propio apresamiento centrífugo, con esa fuerza enfebrecida que tanto inflama como consume, me pregunto si cuando el artista logró penetrar y sostenerse en pie en busca de esa pasividad o impasividad que creemos reside al centro inacible de toda pasión, aquí viene una nota, considerando que la pasión comporta una pasiva impasividad que deviene absolutamente adictiva conforme se va consumiendo. Esto tiene que ver con una frase de Theodor Adorno en la que él afirma que todo arte que valga la pena, que tenga algún valor más allá de su sola existencia, es toda obra de arte que para existir se consume a sí misma. Sigo. ¿Sería que al centro de su primera tolvanera habrá sentido Alice que era ese el momento exacto en que finalmente iniciaba su vida? ¿O habrá sido ese día no el más feliz, sino aquel en el que se dio a la concentrada, cuan dispersa conciencia, sabiendo que la vida, su vida, seguiría a partir de ese momento en busca de algún tipo de conquista de múltiples torbaneras por venir, siempre por venir? Muchas gracias por el tiempo de su escucha y espero hayan disfrutado el relato entre tornados y frases lapidarias. Buenas tardes.